Hola, esta es una lectura general para el signo de Leo. Mi propósito es ayudarte a conocer aspectos de tu vida en los que necesites poner mayor atención y conciencia en este momento. Vamos con el primer mensaje. Tienes a Urano, la casa 1 y el signo de Escorpio. Cambios profundos y repentinos en tu persona. Siento que han habido situaciones que te han hecho pensar o sentir. De hecho, es como las dos cosas, pensar y sentir que un cambio es inminente, es importante y es inevitable ya. Urano viene a darnos luz de manera un poco o mucho agresiva, irruptiva. Urano viene y rompe cosas, pero las rompe no por romperlas, sino para que nosotros creamos algo más sostenible, porque lo que rompe no son cosas que son verdaderas o cosas que hayan sido útiles o que sigan nutriéndonos. Urano viene, a pesar de que aparece que nos agrede, no. Viene a ayudarnos, viene a hacernos ver de una manera muy directa que el cambio es inevitable y que es lo único constante. Y es que Urano aparece sobre todo cuando nos resistimos a cambiar en algo que sabemos que debemos cambiar. Pero lo resistimos tanto hasta que llega un punto donde ya no es sostenible. Ya sea esa actitud, el vivir en un lugar, el trabajar en un lugar, el resistirnos al cambio de cierta situación. Urano viene a quitar eso que tú no quisiste quitar, a hacer ese cambio que tú no quisiste hacer y viene y te lo presenta de manera, como te digo, abrupta y de manera muy concreta. O sea, no hay pierde con Urano. Urano te dice las cosas tal cual son. Es un poco parecido a Plutón, pero siento que Urano es aún más rápido, más eficiente en el sentido de que hace las cosas de un día para otro. Hoy estás normal, tranquilo, tranquila y mañana pasa algo que te hace ver que necesitas un cambio o pasa algo que te muestra la realidad que tú habías ya sea ignorado consciente o inconscientemente. En este sentido, como está Escorpio, siento que fue algo inconsciente, algo oculto en tu mente, en tu ser, y que Urano vino como a darle la luz que necesita para poder tú tener claridad de saber qué hacer con eso que te está mostrando. Y eso que te está mostrando puede ser algo desagradable o puede ser algo incómodo, pero es esencial para que tú tomes esa decisión de cambio. Vamos ahora con el tarot. Primero voy a preguntar el presente de Leo. Muy bien, tienes la luna, el mundo, la reina de bastos, el paje de espadas y el diablo. Muy bien. Sí, la luna, hay un poco de confusión, pero también es porque se está dando un final. Estás en un momento crítico en el sentido de que no estás ni en un lado ni en otro. No sé cómo explicarlo porque las situaciones, pues, cada persona tiene diferente. Pero lo que sí veo es que estás a punto o ya en el final de una etapa, temporada o situación que ha tenido de todo tipo de situaciones, que han sido cosas buenas, cosas que te han hecho ver también la realidad
que no habías conocido hasta ahora, o te mostraron parte de ti mismo, de ti misma que no conocías y que pudo ser un poco traumante incluso, ¿no? Porque a veces así es, son cosas que ignoramos y cuando nos las presentan de repente la vida misma, puede llegar a ser traumatizante porque, como te digo, es que Urano a veces es así, ¿no? Te presenta las cosas de una forma que no es muy, no es sutil, para nada es sutil, es como te digo, muy directo, pero también al ser algo tan directo, pues tú no tienes ya dudas entonces de saber qué hacer. Después de que llega Urano, como te digo, viene y te dice las cosas como son. Y tú, teniendo claro ya el panorama, pues ya sabes qué tomar, qué decisión tomar o por dónde irte, por dónde ya no, con quién sí y con quién no. Siento que estás como en esa parte de estar como despertando esos pensamientos que quizá estaban en ti desde antes, pero estaban inconscientes. La luna también me habla mucho de esa parte tuya inconsciente y al lado del mundo. Si te fijas en las ilustraciones, aquí esta carta es más oscura, un poquito la de la luna, y la del mundo es más luminosa, perdón. Y la expresión de la mujer es como de que está despertando, como de que está como cuando uno se despierta en las mañanas, ¿no? Que apenas está viendo la luz. Y entonces siento que ese es el punto principal aquí, ¿no? Que te estás dando cuenta de algo importante, te estás dando cuenta de tu poder. Siento que han habido, una vez más, una situación con muchas dudas, con temores, con miedos o con incertidumbre. Y que a pesar de que esta situación pudo ser un poco caótica, también te está ayudando a ti, a regresar a tu poder, a volver una vez más a renacer en cierto sentido, en cierta situación o cierta área, tú estás renaciendo, estás haciendo un cambio radical, un cambio total, pero ¿para qué? Para volver a ti y también vas a volver a ti, pero de diferente manera, porque con todo el aprendizaje y con todas las experiencias que has vivido y que estás pasando, a pesar de que es un renacer, no es un renacer para volver a ser como antes, sino un renacer con mayor conocimiento, experiencia y por lo tanto con más herramientas para poder enfrentar lo que se venga. Tienes la carta del paje de espadas. Como te digo, tienes un renacer, vuelves a tu poder, pero también quieres seguir investigando, aprendiendo o hablando más, comunicándote más también, hablando más de tus ideas. Siento que este quiebre que ha habido de una temporada a otra, a ti también te ha dado agilidad mental o ganas de aprender, de ir más allá de lo que ya conoces. Tú ya tienes cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de experiencia, pero hay áreas donde apenas eres un novato o eres una novata y necesitas aprender más, necesitas investigar más, comunicarte, hablar, preguntar. Y decir claro lo que quieres, decir, poner tus límites, hablar de tus ambiciones, pero no con alguien más. Siento que al estar aquí el diablo es tener una conversación contigo mismo o contigo misma y decirte qué es de aquí en adelante, qué es lo que tú quieres lograr. Como te digo, cuáles son tus ambiciones, pero también qué estás dispuesto hacer por ello y qué no. Hay que poner en claro los límites y nuestros objetivos y que para llegar a ellos, si quieres llegar de manera rápida, de manera constante
o de manera como, si lo haces de forma rápida, quizá no sea algo que perdure. Es mejor como dar pasos pequeños, pero seguros, en lugar de que sea algo rápido, que quizá pueda volverse a caer, porque cuando, como te decía, cuando algo no es verdadero, cuando algo no es sostenible, cuando su estructura no es fuerte, es cuando llega Urano y se caen las cosas, cuando ya no soportan el peso de algo que no es auténtico o de algo que no es verdadero para ti. Vamos ahora con el posible futuro de esta situación. Tienes el as de copas. Se cayó la carta. El carro. Y el 4 de copas. Muy bien. Estas 3 cartas para el futuro, posibilidades del futuro o actitudes que podrían ayudarte para lograr tus objetivos. El carro, la carta del carro y el as de copas me dice que estás decidiendo de manera muy consciente. Estás decidiendo de manera también muy honesta y con el corazón, que es lo importante y que era lo que te decía, que es importante que cualquier cosa que iniciemos o a donde nos dirijamos, lo hagamos con la convicción personal, no por lo que nos digan, no porque los demás esperen de nosotros o nosotras, no, sino porque realmente queremos hacerlo. Así es como se crean cosas que pueden perdurar y además es así como creamos también nuestra plenitud y nuestra felicidad. El as de copas. Un inicio con el pie derecho, con mucha esperanza, con mucha alegría, entusiasmo y buena suerte. Siento que, perdón, con el as de copas es como un sí a ese cambio y un sí a ti mismo. Es como darte un... si estás dudando en algún sentido de por qué dirección ir ahora, el as de copas te dice que primero te elijas a ti, que elijas tu felicidad, porque a partir de que tú estés bien y que también estés sano en todo sentido, mental, emocional y físicamente, desde ahí es que empezará a darse también un avance que va a ser exitoso, pero tienes que estar bien primero tú. Y como te decía, además el as de copas también habla de sanación, de emociones que son positivas. Emociones, mira, no quiero decir emociones positivas porque en realidad todas las emociones son importantes. Pero, ¿cómo llamar este tipo de emociones? Siento que es como ser consciente de todo el tipo de emociones que tú tengas y que con ello tú tengas también más información para saber qué hacer. No puedo yo decirte exactamente qué camino tú vas a tomar porque cada persona es diferente. Lo que sí es que si tú te haces consciente, como te digo, de tu mente, de tus emociones y de tu cuerpo físico, entonces sabrás qué hacer. Sabrás qué personas, qué ambientes, qué lugares te hacen bien, los que te hacen sentir en calma, los que te hacen sentir que eres tú, donde no tienes que tratar de ser alguien más para llenar un lugar, donde eres suficiente. Y si para ser suficiente o sentirte bien tienes que ir solo o sola a algún lugar, o cambiar de rumbo también tú para empezar solo o sola, pues lo vas a hacer, porque ese es el principio de un camino que donde tú vas a encontrar quizá otras personas después, más tarde, pero van a ser personas que auténticamente sean más afines a ti y no que ellas se moldeen a ti o tú a ellas, porque eso a la larga es cuando se rompe, no funciona.
Quizá en un principio puede haber cierto sacrificio por una persona que quizá digamos, ay, es que pues me cae bien o lo quiero o cualquier cosa. Pero cuando se sacrifica demasiado y se sacrifican los sueños personales, a la larga eso no se puede sostener. Entonces, siento que tú estarás tomando esa decisión de ir por tus deseos, por lo que quieres, por el camino que te dé libertad, sobre todo autonomía y libertad creativa, libertad de ser quien realmente eres, sí, como te digo, sin máscaras, sin penas y pues avanzando cada vez en una dirección donde lo que hagas se parezca cada vez más a ti, ¿no? O sea, donde te sientas representado con las actividades que realizas, donde te sientas que puedes expandir tu creatividad, tu conocimiento, tu intelectualidad. Siento que este nuevo rumbo o esta nueva cosa que está por presentarse y que tú vas a ser quien decide, quien toma las riendas de ese nuevo proyecto o de esa dirección, estarás pues sintiéndote pleno, sintiendo que estás haciendo lo correcto para ti. Luego tienes el 4 de copas, lo que me habla de que también va a venir quizá un momento, después de este movimiento, vendrá un momento de calma o se requiere que te des un momento de pausa y que este momento de pausa o de calma también la utilices para meditar, para leer o para hacer algo que te conecte contigo mismo o contigo misma y que sigas como en esa conversación de ti y tus deseos, pero los deseos de verdad y no los deseos del ego, no los deseos de lo que los demás quieren o de lo que yo quisiera mostrar a los demás, no, que sea un deseo verdadero y que tú puedas ir conectando cada vez más con eso, porque quizá en este momento aún no lo sabes. Porque quizá en mucho tiempo estuvo desconectada esa parte, pero es momento de reconectar. Tienes el as de copas y el 4 de copas, lo que me habla mucho de esa parte emocional que quizá había estado, como te digo, en desconexión. Estabas como muy pendiente a lo que pasaba fuera de ti, pero no lo que pasaba contigo. No sé si me explico, pero el punto es ese, ¿no? Regresa a ti, regresa a escucharte, regresa a lo que quizá habías dejado pendiente y que realmente te motivaba mucho antes, pero que lo dejaste por, no sé, cualquier razón. Todas las personas tenemos razones distintas, pero el punto aquí es ese, ¿no? Es volver a hacer lo que tú deseas de corazón. Vamos a ver un consejo que necesites saber en este momento. Ok. Consejo, tienes la emperatriz, la templanza y el 7 de copas. Con estas cartas, principalmente siento que es lo mismo de lo de la reconecta una vez más con tus sueños, con tu cuerpo, con tus emociones, con lo que quisieras llegar a ser, pero de manera genuina. Primero, la carta de la emperatriz. Como consejo es darte tu tiempo, darte tu espacio, sentir tu cuerpo, nutrirlo, hidratarlo, escucharlo. ¿Qué es lo que necesita? Si necesita descanso, si necesita un masaje, si necesita un baño largo, si necesita agua, si necesita más frutas, más verduras. La emperatriz es el arquetipo de la persona que
que es muy generosa, pero que antes de dar, ella misma se da a sí misma lo que requiere, o sea, ese amor que da a los demás, esa atención que da a los demás, se las da después de haberse dado a sí misma ese amor. O sea, la emperatriz es como el mayor símbolo del amor propio para mí en el tarot. La emperatriz y el 9 de pentáculos sería el amor propio, el hacer actos simbólicos, pero actos muy, muy marcados y muy claros, actos que sientes, que ves. Por ejemplo, el darte una comida que sea muy sana, pero no solo sana, o sea, no quiero que comas sano sin disfrutarlo, porque eso es la emperatriz, es comer bien, pero saborearlo, disfrutarlo, que te guste lo que estás comiendo, que te guste lo que estás oliendo, que te guste la sensación que tiene esa comida en la boca, no sé, o sea, eso es la emperatriz, es el sentir con todos los sentidos, valga la redundancia, lo que estás haciendo y disfrutarlos, es el total disfrute físico, superficial, pero también disfrute viene de saberte merecedor o merecedora de esos actos de amor. Y luego tienes la carta de esta es la templanza. Con esta carta como consejo te dice también una vez más como que pongas atención a tus emociones, a tu sanación, que si hay algo que está empezando a surgir como emociones, sentimientos, recuerdos que aún siguen siendo incómodos, dolorosos o que aún siguen siendo algo conflictivo para ti, empieces con ese proceso de sanación, que confíes en ti mismo para iniciar con ese proceso. Y si no, que busques ayuda. Si quieres buscar a alguien profesionalmente o un amigo o una amiga, porque también la templanza habla de la amistad. Entonces quizá podría ser como que alguien de confianza con quien puedas hablar de lo que te está pasando, pero que esto lo hagas por convicción propia, no porque las cartas lo digan. De hecho, nada de lo que yo te digo, o sea, que lo hagas porque yo te lo digo, sino que cuando yo lo digo, tú digas o pienses quizá, sí es cierto, o sea, pero que realmente sea convicción propia, no una cosa de las cartas ni de lo que yo he dicho. Así es como realmente se logra un avance, cuando uno hace las cosas con voluntad, no con deber. Y luego la carta de el 7 de copas. Esta carta como consejo te dice, recuerda tus sueños, recuerda lo que quisieras, imagínate cómo quisieras estar, no sé, de aquí a unos 6 meses, ¿dónde te ves? ¿Dónde te visualizas? También el 7 de copas, por otra parte, podría estar refiriéndose a que van a haber opciones en este inicio o en este nuevo camino. Van a haber diferentes opciones que tú vas a tener que elegir. Y con el 7 de copas, el consejo es que antes de elegir, te informes bien, porque algunas de esas opciones quizá pudieran ser engañosas o quizá pudieran estar ocultando algo. Entonces, antes de dar ese paso, también infórmate bien para que pues vayas con más confianza también. Vamos a ver ahora con los oráculos para terminar tu lectura. Para Leo.
y 2 más de este otro oráculo. La primera carta es la carta de la lavanda y esa carta tiene también como símbolo el planeta Mercurio y Júpiter. Y pues bueno, la lavanda pues sabemos que una de sus propiedades es el de calmar nuestro sistema, calmar nuestra mente. Y al tener también a Júpiter y Mercurio, me habla también de que esta calma, al tú entrar en este estado de meditación o de darte una pausa, de darte como un tiempo fuera. Era lo que te decía con el 4 de copas, que va a haber un momento donde vas a necesitar pausar, donde necesitas entrar en este estado, como te decía, de ya sea que medites, que leas, pero que como que vacíes tu mente para también desde ahí te vas a encontrar con ideas importantes o ideas que vas a poder desarrollar. Incluso si aún no tienes como que una solución que estás buscando, la vas a poder quizá encontrar en esos momentos donde no estés preocupado o donde no estés estresado. Y luego salió la carta de el roble. Dice poder, coraje y fuerza. Esto es lo que el arquetipo de Leo significa, en pocas palabras, poder, coraje y fuerza. Esos tres como que lo definen muy bien. Y es como un recordatorio para volver a encontrarte, para volver a encontrar tu poder, que era lo que decía, que esta situación te está llevando a despertar, pero también a reencontrarte una vez más con tu poder, con tu fuerza y tu coraje. Y luego la carta de el altar y dice gratitud y soltar cargas, soltando cargas. Primero, agradecer pues siempre, porque por lo malo, lo bueno, es que no me gusta decir malo ni bueno, pero sí yo sé que hay situaciones que han sido incómodas o que son más retadoras que otras, ¿no? O hay situaciones que han sido difíciles, complicadas. Todas esas situaciones, aunque hayan sido eso, pues hay que agradecer porque las hemos podido pasar y de ahí hemos aprendido, o de hecho pues ese es el sentido, ¿no? De vivirlas, el aprender, el formar también criterios y formar más conocimiento para ayudarnos a nosotros mismos primero, pero también después compartir ese conocimiento y esa ganancia que tuvimos de forma de experiencias que pudieron ser difíciles. Y luego dice, soltando cargas. Hay que trabajar en la sanación. Era lo que te decía con la templanza, con el as de copas también, que es importante dar ese paso, pero ese paso con convicción de soltar cargas, de primero aceptar que las tenemos, que las traemos, porque hay mucha gente que no quiere aceptar que necesita hacer ese proceso de sanación, y es que todos tenemos cargas, todos tenemos inconsciente, todos tenemos cosas, unos más, otros menos, pero todos necesitamos hacer ese proceso de manera voluntaria, pero hasta que no se haga de manera voluntaria no te va a surtir efecto, porque ese es el punto, ¿no? El que tú seas consciente de que primero las tienes y segundo que necesitas dejarlas, que necesitas sacarlas, transformarlas. Entonces, ese es el primer punto y como te decía, este es como una
un volver a decirte ese mensaje de que hay un proceso de sanación, que ya sea que algunas personas quizá ya lo iniciaron y están conscientes de ello, pero para las que no, pues es como, una vez más, es importante esa parte, es importante que por lo menos, si ahorita no lo quieres ver como una realidad, por lo menos si empieces a preguntarte, a pensarlo, porque así es como se inicia y no quiero que, o sea, como que de un día a otro empieces con todo y ya, te hagas consciente de todo. No, o sea, claro que no. No hay perfección y es importante saber que nadie lo somos, pero sí por lo menos empezar a cuestionarnos más lo que hacemos, lo que sentimos, por qué lo hacemos, cómo reaccionamos. Bueno, pues esto sería todo por esta lectura. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente video.